Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra nueva sesión de nuestra asignatura de Economía 2. Esta semana tenemos el tema el dinero y el sistema monetario. Además decirles que este es un tema muy importante hoy en día, dado que cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos de la presencia de un mercado adicional, además del mercado de bienes y el mercado de factores. Hablamos de un mercado muy importante, es el mercado del sistema financiero. Y por lo tanto, este tema es mucho más que relevante para comprender, analizar las implicancias que trae consigo el tema del dinero y su relación con el sistema financiero. En ese sentido, se nos pide, ¿sí?, para esta sesión, que sean ustedes capaces de distinguir las funciones del dinero. Y ese es un tema mucho más que importante cuando hablamos del dinero, funciones. Y sobre todo el papel que cumple dentro de una economía. De modo tal que en esta sesión se establecen tres aspectos fundamentales en nuestro aprendizaje. Conocer, aprender los diversos roles que juega el dinero y algunas formas que toma dentro de la economía. Cómo es que la acción de la banca privada y cómo el Banco Central de Reserva determina la oferta del dinero que existe en una economía. Y en tercer lugar, cómo el Banco Central de Reserva usa las operaciones de mercado abierto para cambiar la base monetaria. Y aquí hay un concepto que vamos a resaltar, el tema de la base monetaria, puesto que este es un aspecto fundamental para entender cómo es que la cantidad de dinero que hay en una economía puede influir, ya sea positiva o negativamente, en una sociedad en su conjunto. Empecemos. Se les pide a ustedes, les daremos unos cuantos segundos para que puedan observar la siguiente gráfica y al momento hacernos un cuestionamiento. ¿Qué es lo primero que observan ahí? ¿Qué opinión tienen de ello? Veamos, empecemos por darles unos cuantos segundos. Bien, ¿qué es lo que observan ustedes en esta gráfica? Indudablemente observamos un sistema económico, ¿sí?, en el que hay un elemento productivo. Si ustedes ven esto, hablamos de la presencia del dinero, ¿sí?, que mueve todo este circuito productivo en una sociedad. Nos damos cuenta también que de alguna manera el dinero hoy en día se convierte en un elemento primordial dentro del esquema de funcionamiento de una economía, no solo para el caso de las empresas, sino también para el caso de las familias. La pregunta que nos haríamos es, viendo la gráfica, ¿dónde empieza? ¿Dónde se generan los dineros? Pues en la parte superior, si ustedes ven, se encontraría en el caso peruano el tema del Banco Central de Reserva, ¿sí?, como el principal motor para la creación de dinero. Hablamos al lado derecho de la existencia de una bolsa de valores, que es un mercado donde también se mueven buenas cantidades de dinero. Y vemos también que al lado izquierdo se mueve una idea de, llamémosle, el flujo de capitales que provienen del resto del mundo. Todos esos dineros, en el caso de la bolsa de valores, pasa, vamos a empezar a subrayar, todo esto pasa a este otro aspecto donde hablamos de la industria. Empresas que requieren de ingentes cantidades de dinero para mover su producción. Mientras que en el caso del Banco Central de Reserva existe una estrechísima relación con la banca comercial, al igual también que el flujo de capitales. No olvidemos que este flujo de capitales en algún momento también, si esto se vincula también con el tema de la industria a través de la bolsa de valores. A partir de esta banca comercial y a través también de la bolsa de valores,
lo que se hace es comenzar a alimentar aún más a las demás instituciones del sistema financiero, llámese aseguradoras, llámese empresas financieras, ¿sí? Ya estamos hablando de todo lo que representa el sistema financiero en general, y a partir del cual hablamos también de la posibilidad de vincularse con los agentes económicos, llámese familia o las empresas dentro de un país. Entonces, ¿qué sentido tiene el dinero? El dinero es un activo que puede ser fácilmente utilizado para comprar bienes y servicios. Eso es lo que es dinero. También tenemos que reconocer el otro concepto, que es el tema de la moneda en circulación, que no es más que el efectivo en poder del público. También veremos que esto es asociado a un concepto llamado liquidez. Cuando se nos dice de, como veremos inmediatamente después, los tipos de dinero, cuál de ellos es el más líquido, escucharemos esta palabra, pues tiene que ver con la moneda en circulación, que es lo que tenemos normalmente en los bolsillos, en las billeteras, monedas y billete, que vendría a ser lo más líquido que hay en poder del público. Eso se le llama también el efectivo. Luego hablamos también de las cuentas corrientes. Son cuentas bancarias en el que la gente puede emitir cheques, que también, no olvidemos, esto per se vincula con el tema de las empresas. Hablar de las cuentas corrientes en primera instancia es hablar de las empresas. No por ello las personas, las familias puedan dejar de tener también la idea de una cuenta corriente, que claro que sí la podemos tener. La característica es que esto nos permite la emisión de ciertos activos financieros como son los cheques. La oferta de dinero es un concepto importantísimo, entendiendo el tema es cuánta es la cantidad de dinero que debe haber en una economía, como el Perú, por ejemplo. Y esto nos lleva a suponer que eso tiene que tener una cifra exacta, puesto que de ello depende mucho el desempeño también de nuestra economía, como veremos inmediatamente después cuando veamos algunas ecuaciones. Entonces, esta oferta de dinero es el valor total de los activos financieros, porque estamos hablando de todas las formas de dinero que hay en una economía, no solamente la moneda en circulación o el dinero más líquido. Hay otras formas de dinero que le daremos el nombre. Todos son activos financieros a los que se le considera dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablando entonces de los tipos de dinero, es decir, cuáles son estos activos a los cuales se le debe tomar mucho más en cuenta. Primero, hablamos de una suerte de evolución en el tiempo de esto que llamamos dinero. El dinero mercancía es una mercancía utilizada como un medio de intercambio que tienen otros usos. Indudablemente que este concepto de dinero mercancía nos hace alusión a tiempos mucho más anteriores. Podríamos decir, por ejemplo, el hecho de que en algún momento en la historia económica del mundo se utilizaban algunos bienes mercancía, como por ejemplo, hablábamos de la sal, hablamos de la canela, hablamos de los espóndilus, hablamos de las pieles, dinero mercancía, que en algún momento servía para una suerte de intercambios. ¿De acuerdo? Luego hablábamos del dinero mercancía de respaldo. Este dinero mercancía de respaldo, que llamémosle un tipo de dinero posterior, que es un medio de intercambio sin valor intrínseco, cuyo valor máximo está garantizado por una persona que se puede convertir en objeto de valor. Por ejemplo, podríamos estar hablando en algún momento de la presencia del oro y la plata, cuando se decía que esos bienes por sí mismos tenían un valor intrínseco que servía como un elemento de respaldo para cualquier forma de intercambio. En ese sentido, esta forma de dinero, que más o menos fue hasta antes de la Primera Guerra Mundial, dejó de utilizarse puesto que a nivel mundial se tenía complicaciones con el tema de la presencia de estos minerales. Esto llevó básicamente después de finales de la Primera Guerra Mundial a ponernos a pensar a nivel
global de cuáles eran las mejores alternativas para mejorar los procesos de intercambio. Y es por eso que hoy en día, cuando hablamos de los tipos de dinero, hablamos de esto que llamaremos el dinero fiduciario. Es decir, hoy, en estos tiempos, en todo el mundo, todos los países, utilizamos este concepto de dinero fiduciario. Es decir, es un medio de intercambio cuyo valor se deriva enteramente de un estatus oficial como medio de pago. Es decir, las monedas, las billetes que hoy en día tenemos, dice claramente en el caso nuestro, Banco Central de Reserva del Perú y nos da una denominación, ¿verdad? Pues bien, eso significa que es un fiduciario. Recuerden que la palabra fiduciario deviene del latín fiducia y la fiducia implica ficticio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien habla de un dinero, si nos ponemos a pensar un billete de 100 soles de nuestra economía, ¿realmente valdrán 100 soles ese billete? No, ¿verdad? Es porque hay un valor asignado, en este caso por el Banco Central de Reserva, por eso viene el tema del respaldo, que nos dice que eso vale 100, nos dice que ese billete vale 50, nos dice que ese billete vale 20, nos dice que ese billete o esa moneda vale 5 soles, 2 soles. Entonces hay un valor representativo y indudablemente que todos le creemos, ¿cierto? Pues bien, la pregunta que nos haríamos ahora es, ¿por qué tiene dinero la gente? Y eso nos lleva al tema de la demanda de dinero. Pregunta para ustedes, ¿por qué quisieran tener dinero? ¿O para qué? ¿Cuáles son las necesidades de contar con el dinero? Ojo, que de un tiempo a esta parte, lamentablemente a nivel mundial, se viene pasando por momentos un poco complicados respecto a estos temas de la corrupción, ¿verdad? Es como que si la necesidad fuese en realidad el dinero, quizás la clase de hoy nos pueda ayudar a entender esto, puesto que pónganse a pensar, dinero necesitamos, ¿cierto? Por lo tanto, el dinero sirve como un medio de intercambio para satisfacer algunas necesidades. No es que sea el objetivo tener el dinero como tal. Por lo tanto, cuando uno se pone a pensar, ¿para qué queremos tanto dinero? Es ahí un poco el cuestionamiento, ¿verdad? Pensemos, ¿por qué demandamos dinero? Recordemos que para hablar de la demanda de dinero, primero tendríamos que reconocer que el dinero fiduciario hoy en día tiene lo que llamaremos funciones. Primero, es lo que denominaremos una función de cambio, ¿sí? Es una función de cambio que representa que es un activo que los individuos adquieren con el propósito de no usarlo en lugar de usarlos para su consumo. Es un medio de cambio, es decir, lo utilizamos para qué? Para eso mismo, para los procesos de intercambio en nuestra economía. Entonces, la primera función es el medio de cambio. El segundo elemento básico, ¿sí? El segundo elemento básico tiene que ver con la función de unidad de cuenta. Es decir, es una medida utilizada para fijar los precios y hacer cálculos económicos. Cuando vamos a un supermercado, por ejemplo, o a un mercado de abastos, vemos etiquetas, vemos avisos en los productos, representando el valor de los bienes. Lo primero que nos ponemos a pensar que eso es una unidad de cuenta, es decir, que nos permite a partir de eso identificar, fijar y saber que podemos ganar o perder en algún momento dinero. A eso le llamaremos unidad de cuenta. Esta es la segunda función. Y tercero, es lo que llamaremos un depósito de valor. Es decir, es un medio de mantener el poder adquisitivo con el tiempo. Claro, porque si, imagínense, quisiéramos el tema de atesoramiento, guardar nuestro dinero, y no me refiero al hecho en sí eh, de tenerlo bajo el colchón, sino ya hemos visto el tema anteriormente cuando hablábamos del tema del ahorro, ¿verdad? ¿A qué le estamos llamando ahorro? A ese acto de juntar nuestros dineros restantes, adicionales, plus, y llevarlo a una institución financiera donde nos pagan un interés, ¿recuerdan? Pues bien, está asignado con esto un depósito de valor. De ahí el nombre, depósito de valor. Es decir,
que nos permite mantener con el tiempo el poder adquisitivo. Tres funciones básicas que hoy en día cumple el dinero. ¿De acuerdo? No olviden estos tres elementos básicos. Por lo tanto, ahora sí podemos estar en condiciones de hablar de lo que llamaremos demanda de dinero. Según esto, esta ecuación, cuando hablamos de la demanda de dinero, nos dice que es función primero del PBI de nuestro país, es función del nivel general de precios y es función de la tasa de interés. Tres variables básicas que explican la demanda de dinero. Ahora bien, hablando de dinero, tenemos que reconocer que a nivel mundial siempre hemos escuchado hablar de las llamadas crisis económicas, ¿verdad? Pues históricamente, cuando uno hace revisión de todas estas crisis, de pronto la más conocida y la primera en el mundo fue la de 1929, 30. Nos ponemos a pensar que esto devino de llamémoslo, un desequilibrio de carácter monetario. De ahí en adelante, las últimas crisis han mantenido un patrón similar, es decir, crisis financieras vinculadas al dinero. De allí que allá por los años 1989, 90, el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, se preocupó por analizar, estudiar un poco más la relación que había entre el dinero y el sector real de una economía. De allí que se estableció, o él estableció esto que se llamó la moderna teoría cuantitativa del dinero. ¿Y esto qué representa? Por ejemplo, cuando hablamos de la relación que hay entre el sector real y el sector monetario, me refiero con sector real a la producción de un país, a la cantidad de bienes que existe en una economía, y el sector monetario se entiende claramente que estamos hablando del concepto de oferta monetaria, ¿cierto? Pues bien, eh, el primero en haber analizado este tema fue precisamente Fisher, otro economista, pero que le llamaban teoría cuantitativa del dinero. Luego, el premio Nobel Milton Friedman, a través de esto que llamaremos moderna teoría cuantitativa del dinero, hizo algunos ajustes y llegó a esta denominación. ¿Qué dice esta ecuación? Veamos. Esta ecuación nos dice primero que la demanda de dinero es función de qué? De un factor K, ¿sí? Que no es más que una proporción de quién? Del valor de mercado del producto, que vendría a ser, si ustedes se dan cuenta, precios, el índice general de precios, y el estimado que hay de la producción. Por lo tanto, cuando uno mira la ecuación en términos generales, quisiéramos despejar K, ¿sí? Es decir, estamos hablando de esa proporción que depende del nivel de precios por la estimación de la producción en la economía, es función de qué, fíjense, es función de la demanda de dinero, es función de los precios de la economía y es función del PBI de nuestra economía. ¿Cuál es el tema? Dice, ¿no? Aquí lo importante de estas enseñanzas de Freeman y de algo que se ha servido hoy en día para el sostén, la sostenibilidad de las economías en términos monetarios, Perú, por ejemplo, es tratar de evitar el tema inflacionario, que inmediatamente veremos. ¿Qué significa esto? Que para que esta constante K se permanezca invariable en el tiempo, debe de existir una relación proporcional entre dinero, precios, el valor monetario de los bienes, precio por cantidad. Esto es muy importante. En suma, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que si en una economía se produce una mayor producción de bienes y servicios, por lo tanto, le debe corresponder una mayor cantidad de oferta monetaria. Por el contrario, si en una economía existe una menor producción de bienes y servicios, por lo tanto, le debe corresponder una menor cantidad de oferta monetaria. Y esa idea de manejar la oferta monetaria, porque la demanda vendría a ser una variable exógena, y la oferta es controlada por el Banco Central de Reserva. Y por lo tanto, esta moderna teoría cuantitativa le sirve a los bancos centrales de reserva para intervenir cuando
Se trata de manipular la oferta monetaria, que es la que básicamente tiene bajo su control. Según esto, vamos a avanzar un poco más. Significa que si ahora al parámetro K le damos la inversa, ¿sí? Vamos a calcular esto que se denomina velocidad de circulación del dinero. Es muy importante esto. Observen que, por lo tanto, la oferta o la velocidad de circulación del dinero vendría a ser igual a qué. Fíjense en nuestra ecuación. Aquí la estamos de alguna manera señalando, ¿de acuerdo? Aquí la estamos señalando. Aquí. ¿Qué indica esto? Que la velocidad de circulación, fíjense, ahora obedece proporcionalmente o directamente a los precios y a la producción de un país, e inversamente proporcional a la oferta de dinero. Observen que, por lo tanto, la velocidad de circulación y la demanda de dinero son inversamente proporcionales. Además que esta función es la más estudiada hoy en día. Ahora bien, si la velocidad de circulación, empecemos por este concepto, ¿sí? ¿A qué le llamamos velocidad de circulación de dinero? Porque este pequeñín, así le llamo yo, es muy importante de conocer. La velocidad de circulación tiene que ver con las veces que, pongamos el ejemplo de una moneda, eh, transita de mano en mano, por ejemplo, en un día. Velocidad de circulación. Supongan que ustedes amanecen temprano y tienen un sol y lo primero que hacen es comprar los panes para el desayuno. Una vez que ustedes pagan, ya de sus manos salió ese sol. Imaginen que por horas de la noche, esa monedita con la que ustedes pagaron, ¿sí? Los panes de la mañana, en horas de la noche, ¿cuántas veces habrá pasado de mano en mano? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces habrá pasado de mano en mano? Supongamos que es un poco lo que se espera o lo que se tiene en el caso de nuestra economía. eh, Eso es aproximadamente 6 veces. Alguien diría entonces, supongamos también que son efectivamente 6 veces las que ha transitado nuestra primera moneda hasta horas de la noche entre 5 manos. Diremos, ¿eso es normal? ¿Eso es bueno? Sí, hasta ahí ningún problema. Luego veremos que cuando este pequeñín se desajusta es cuando empiezan todos los problemas. Ahora imagínense que no son 5 veces, sino son 20, 30, 40 veces la que una moneda circula de mano en mano en un día. Veremos que esto ya trae algunas perturbaciones de nuestra economía. Así, si esta velocidad puede predecirse con confianza, porque esa es la idea, entonces existirá un nivel de oferta de dinero coherente con el logro de la tasa de crecimiento del PBI real y la tasa de inflación deseada. Ahí está el tema. En otras palabras, vamos a asumir, y pongámosle de esta manera, vamos a asumir que esta velocidad de circulación es constante. Entonces diremos, bueno, eso es bueno, buenísimo, porque entonces nos permite controlar qué cosa, el nivel general de precios, y nos permite controlar también entonces la oferta monetaria. Eso significa que a mayor nivel de producción de un país, entonces proporcionalmente se debe de ocasionar un aumento en la oferta. Eso es lo que nos dice la teoría. Eso siempre y cuando la velocidad de circulación sea constante. Por lo tanto, llegamos a la siguiente ecuación, a esta ecuación llamada la moderna teoría cuantitativa del dinero, donde M representa la oferta monetaria de nuestra economía, V ya hemos visto que representa la velocidad de circulación, P representa el nivel general de precios y Y representa el PBI real de nuestra economía. ¿Por qué es importante esta ecuación? Entonces, miren, si la velocidad de circulación, que es lo que dice la teoría cuantitativa, este pequeñín permanece constante, entonces, por lo tanto, este nivel general de precios también permanecerá constante. En el caso peruano, eso es lo que se evidencia, que la tasa de inflación anualizada
en promedio entre cada año, y sí que ocurre en nuestro país, está alrededor, dice, no más del 3%. Y eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que se traduce de esta ecuación al asumir que la velocidad de circulación es constante? Si hubiese, fíjense, esta es la relación, si hubiese un aumento, ¿sí? Si hubiese un aumento del nivel de producción de nuestra economía, por lo tanto, es lógico suponer también que debe existir un aumento de la oferta monetaria. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Pero siempre y cuando asumamos que la velocidad de circulación es constante. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces que esta V se convierte en un elemento privilegiado dentro del análisis que realizó el Premio Nobel de Economía. ¿Cuándo surgen los problemas o perturbaciones monetarias en cualquier economía del mundo? Cuando ahora, ¿sí? Cuando ahora este pequeñín llamado velocidad de circulación comienza a afectarse en la vida real. Es decir, cuando esa velocidad de circulación ya no es constante, cuando antes decíamos que, en nuestro ejemplo, supóngase que son 5 veces la que ha transitado nuestra monedita desde la mañana hasta las horas de la noche, pues cuando decimos que eso era muy normal, si es 5 o 6, supónganse que era 50, 60. La premisa es que algo le debe estar ocurriendo a esa velocidad de circulación, se ha desajustado. Y cuando este pequeñín, llamado velocidad de circulación, se desajusta, ahí empiezan todos los problemas de la economía. Entonces se rompen, se violan todos estos supuestos que estamos diciendo, en el que debe de existir, teóricamente, una relación más que positiva entre producción y oferta de dinero. ¿Sí? Lo contrario, al suponer que esta velocidad de circulación ya no es constante, entonces empieza un desajuste entre el nivel de producción y la oferta monetaria, como veremos inmediatamente. Entonces, ¿qué predice la teoría cuantitativa del dinero? Que un incremento no deseado en la cantidad de dinero provocará, por lo tanto, un aumento en la inflación en la economía. Esto que estamos diciendo que si de pronto, a ver, veamos, trataremos de poner en cifra, ¿ya? ¿Recuerdan? Tenemos la oferta de dinero por la velocidad de circulación, ¿sí? Velocidad de circulación debe ser igual a qué? Al nivel de precios de nuestra economía por el nivel de producción, ¿cierto? Ahí está. Esa era nuestra ecuación. Supónganse que ya la velocidad de circulación no es constante. Entonces, al no ser constante, ya empiezan desajustes, puesto que entonces toda oferta de dinero, que en algún momento tiene un impacto en la producción, ¿sí? Claro que va a haber un impacto en la producción en el corto plazo, tarde o temprano termina por aumentar nuevamente la velocidad de circulación. Y la velocidad de circulación al aumentar, una manera de compensar la ecuación cuando hablamos de vectores, en términos vectoriales, por ejemplo, la única forma para que esto de alguna manera se mantenga en cierto equilibrio es que el nivel de precios también debe de subir. Y cuando el nivel de precios aumenta, pues entonces eso tiene un nombre, se llama inflación. ¿De acuerdo? Ahí hay una muy buena explicación de la teoría de Milton Friedman. Ok, ahora, el BCR debe controlar la cantidad de dinero en la economía a través de la base monetaria. Entonces uno dice, muy bien, entonces depende que esta oferta monetaria influye decididamente en términos reales, en términos de la inflación. ¿Quién es el que debe mantener? ¿Quién debe de controlarse, por lo tanto? Esto que llamaremos la base monetaria. Ahora, ¿qué papel juegan los bancos en toda esta teoría? Algo muy importante, puesto que si estamos hablando de la demanda y ahora hablamos de la oferta está constituida inicialmente por quién? Por la creación del dinero, la base monetaria, de parte del Banco Central de Reserva.
Pero ¿qué papel juegan los bancos? Los bancos tienen un rol muy importante. Primero, sabemos que son los intermediarios financieros que utilizan los activos líquidos en forma de depósitos bancarios para financiar qué cosa, las inversiones de los prestatarios de liquidez. Eso es por un lado. Por otro lado, las instituciones financieras, en este caso los bancos, mantienen una suerte de contabilidad bancaria a través de esto que llamaremos la cuenta T. Tenemos una herramienta para analizar la situación financiera de cada empresa, incluyendo los bancos, mostrándose en una tabla los activos de la empresa y los pasivos. ¿Qué cosas son las reservas bancarias? Es el dinero que tienen los bancos en sus bóvedas más sus depósitos en el Banco Central de Reserva. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el coeficiente de reserva? O sencillamente encaje legal. Nos dice que la fracción de los depósitos bancarios que el banco posee como reservas. ¿De acuerdo? Es decir, ese encaje legal nos está diciendo que de cada vez que nosotros depositamos, supónganse un sol, no es cierto que los bancos utilicen ese sol que hemos dejado en sus oficinas, utilicen el sol de manera total para sus actividades empresariales, por ejemplo, prestar ese sol. Lo que te está diciendo el encaje legal es que si tú depositas un sol, las instituciones financieras no pueden usar tu dinero no más, ¿sí?, del 45%, que es un poco hasta ahora lo que es la tasa de encaje legal. ¿De acuerdo? Veamos un poco esto que llamamos la cuenta T. Esta cuenta T no es más que una suerte de activos y pasivos. Aquí lo que tratamos de mostrar es un poco las operaciones que deben de tener las instituciones financieras. Por ejemplo, cuando hablamos de los pasivos, que vendrían a ser los depósitos que hemos realizado, supónganse que se trata de 1 millón de soles. Pues bien, tiene que haber una contrapartida. ¿Dónde está ese millón que ha recibido la institución financiera? Y vemos eso que tiene que ver con el activo. Es decir, en el activo puede estar en términos de precio. Yo de los dineros que dejaste, ahí está el millón, yo utilizo 900.000 para préstamos y dejo en reservas 100.000. Esa reserva tiene que ver también, entre otras cosas, con la idea de saber de dónde uno puede devolver el dinero, en el caso de las instituciones financieras, de tener algún problema, un tema de este equilibrio financiero al interior de la empresa, por ejemplo. Aquí es el que le llamamos el pánico bancario. El pánico bancario no es más que una suerte de un fenómeno que en el tiempo nos indica que es contagioso entre todos los bancos que tratan, donde en cada banco tratan de retirar sus fondos los depositantes, debido a la creencia de, entre otras cosas, de la quiebra de la institución bancaria. Ha ocurrido en más de una ocasión, ¿sí?, cuando de manera simultánea se tiene ciertas sospechas de que alguna institución financiera tiene problemas, pues la gente va a preferir retirar su dinero. Imagínense que sea eso de manera generalizada, que todo el mundo retire dinero de un banco. Los bancos, recuerden, no tienen el dinero ahí a la mano, lo único que tienen es el encaje legal, ¿recuerdan? Y que su dinero, el que han depositado, el banco lo tiene en forma de préstamos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué supone? Supone que los bancos requieren de un tiempo para la devolución total del dinero. Pueden hacerle frente a cuestiones de corto plazo, por ejemplo, que un conjunto de personas necesite su dinero, pues va a hacerle frente, va a poder devolverle. Pero imagínense que de manera simultánea todo el mundo quiera tener, tienda a atender la devolución de sus dineros. Definitivamente el banco va a entrar en una suerte de quiebra. Históricamente, se ha demostrado que los pánicos financieros son contagiosos. En la idea de la creencia de que alguna institución financiera vaya a quebrar, ¿de acuerdo? En ese sentido, se habla de una pérdida de fe entre otros bancos y haciendo que este pánico se extienda rápidamente. Ahora, eso significa que hay dos elementos básicos muy sensibles dentro de las instituciones financieras que son los que manejan los depósitos de los ahorristas. Primero es
que hoy en día las instituciones bancarias son las que son más reguladas, ¿cierto? Sobre todo en dos aspectos. El seguro de depósitos. Es decir, hoy a las instituciones bancarias prácticamente es una obligación tener que contar con un seguro de depósito. Es decir, cada vez que tú depositas tu dinero, lo que hace el banco es comprar un depósito de seguros o un seguro de depósitos, que en este caso sirve para cualquier eventualidad dado algún pánico, por ejemplo. En el caso peruano, existe lo que se llama el Fondo de Seguros de Depósitos, en el cual se garantiza que si tú dejaste, por ejemplo, 10.000 soles, por cada 10.000 tienes un fondo de cobertura de hasta 93.000, es decir, más que suficiente para devolverte. Pero si de pronto tú dejaste 100.000, igual tienes un fondo de cobertura de depósito hasta de los 93.925. Es decir, tú dirás, bueno, eso significa que hay dinero suficiente para devolverte. Sí, imagínate que tú tengas 100.000. Eso va a significar que a lo mucho te pueden devolver el 93 y hay un saldo, ¿verdad? Eso normalmente vendría a estar dentro de las pérdidas. Por otro lado, también está el tema de la reserva de capital. Es decir, cada institución financiera, recuerden, es una empresa y como empresa también tiene sus propios capitales, ¿de acuerdo? De esos capitales que tienen en términos de patrimonio, las instituciones que las regulan requieren que los dueños de los bancos mantengan sustancialmente activos más que el valor del depósito bancario. Es un poco también para mantener su cobertura. En la práctica, el capital de los bancos es igual al 3% o más de sus activos. Eso históricamente se ha establecido. Recuerden que los bancos no son mascotas, son empresas, y en este caso vendrían a ser sociedades anónimas abiertas. Luego tenemos el tema de la tasa de encaje. Es decir, que el Banco Central de Reserva establece ciertas reglas de comportamiento de las instituciones financieras para determinar esto que se llama el coeficiente de reserva mínima de un banco. Por ejemplo, actualmente en el Perú, la tasa de encaje de reserva mínima para los depósitos bancarios es del 7,5%. ¿Eso qué significa? Que, que del dinero que tienen las instituciones financieras, no pueden tener más que o utilizar no más del 7,5%. ¿Qué cosa es la ventanilla de descuento? Pues no es más que un acuerdo entre el BCR y que está dispuesto a prestar dinero a los bancos en problema. Es decir, es cierto que a nivel del sistema financiero, los mismos bancos, hay momentos en los que puede hacer que tengan un conjunto de operaciones que excedan la disponibilidad de dinero del momento. Entonces, en última instancia, el que se convierte en un facilitador de este dinero es el mismo Banco Central de Reserva, a través de lo que se denomina la ventanilla de descuento. Ahora bien, aquí le tenemos un punto oferta monetaria. Sería muy importante que ustedes, chicos, tengan en cuenta esta nomenclaturas y es un poco la idea de cómo se va estableciendo el agregado monetario. Empecemos con esto, ¿no? El primer caso, y es, diríamos, el más importante, es esto que llamaremos M0, que no es más que el dinero en efectivo, billetes y monedas nacionales que están en poder del público. ¿De acuerdo? Eso es M0, o lo que llamaríamos también el circulante, ¿de acuerdo? Luego tenemos el M1, que no es más que el M0 más, en este caso lo sumamos, M1 es el circulante más los depósitos a la vista o de depósitos de dinero en los bancos, sobre el cual se puede girar mediante la emisión de cheques, depósitos en cuenta corriente. Ese es el M1. El M2, ¿sí? El M2 ahora es el anterior, M1 más depósitos de ahorro de largo plazo, y que pueden, necesariamente tienen que estar en circulación. Ahora, todos estos denominados en moneda nacional, indudablemente. M3 no es más que M1, ¿sí? Más depósitos de otros valores en moneda extranjera, que en el caso del sector privado de una sociedad, de depósitos. Eso es lo que normalmente se habla, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde M1 hasta
pasando por M1, M2 y hasta M3. Ahora, es importante reconocer lo siguiente, que hoy en día hablamos de este concepto llamado cuasi dinero, que no son más que activos financieros que no se pueden en principio utilizar de manera directa como un medio de intercambio, pero que fácilmente se pueden convertir en efectivo o en algún tema de cuenta corriente. Ejemplo, los depósitos a los bancos, a los de ahorro, los certificados de depósitos, los bonos corporativos emitidos por la sociedad de depósitos, entre otros. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es importante tener en cuenta el siguiente concepto. ¿A qué le llamamos base monetaria? Que no es más que la suma del efectivo en circulación y las reservas bancarias. El otro concepto importante es lo que vemos ahora mismo es el multiplicador de dinero, que no es más que una relación, una división entre la oferta monetaria y la base monetaria. Bien, concentrémonos primero en la siguiente gráfica. Eh, ¿A qué le estamos llamando base monetaria? La base monetaria, si ustedes ven, es la suma de las reservas de los bancos y el dinero en circulación. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablamos de la oferta monetaria, estamos hablando del dinero en circulación más los depósitos a la vista entre los bancos. ¿Qué le estamos llamando entonces oferta de dinero? Pues en términos generales, cuando decíamos que finalmente el BCR puede crear dinero, pero el que se encarga de multiplicar la cantidad de dinero en una economía parte por el sistema financiero, es decir, los bancos tienen esa primera opción de poder crear, o perdón, poder, sí, pues ampliar la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, ¿qué es lo que se muestra en esta ecuación? Lo que nos está diciendo es que la oferta monetaria no es más que este, el multiplicador bancario por la base monetaria. Ese multiplicador bancario, ¿sí? Vamos a subrayarlo, le corresponde quién, ¿de acuerdo? Esta relación. Ahora bien, entonces, el multiplicador bancario será igual a qué, ¿sí? Primero es 1 o I más 1, eso significa que es el coeficiente de liquidez, ¿sí? I más 1, que en este caso depende de los gustos del público, y el coeficiente de reserva de encaje. ¿Quién es el coeficiente de reserva de encaje? Ahí está, ahí abajito, ¿no? Vendría a ser, eh, ahí está, vendría a ser la proporción de los depósitos de las entidades financieras que tienen que mantener líquido como reservas del Banco Central. O, pues claro, pues efectivamente puede ser determinado por la autoridad monetaria. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del encaje y la tasa referencial? Dos elementos básicos. Primero, el mercado de fondos del Banco Central de Reserva permite a los bancos que no cumplen con el encaje pedir préstamo de fondos de los bancos con exceso de reservas, ¿sí? Entre ellos mismos. Es una operación que el mismo BCR la supervisa, indudablemente. Y por otro lado, hablamos de la tasa de fondos que el BCR nos muestra como una tasa de interés determinada en el mercado de fondos. Es decir, si una institución financiera necesita dinero, el BCR se convierte en un primer prestatario, un prestamista, perdón, que en este caso está determinada por una tasa de interés. En un tercer momento hablamos de la tasa de referencia, es decir, cómo es que las instituciones financieras generan las tasas de interés, es porque utilizan, todas sin excepción, utilizan como referencia esto que llamaremos la tasa referencial de interés, es la tasa del BCR. Tú eres un banco y necesitas establecer algunas operaciones con el BCR. Entonces, la única forma que tienes tú es conociendo, manteniendo en el uso la información que nos proporciona el BCR a través de la tasa de referencia. Esa es la primera tasa, a partir de la cual las empresas del sistema financiero desarrollan y elaboran un poco más sus productos financieros. Veamos cuál ha sido el comportamiento de la tasa referencial en nuestra economía. Y esto tiene que ver luego con lo que llamaremos la política monetaria de la siguiente semana. Es decir,
Si queremos incentivar a la demanda agregada, pues vía el sistema financiero, lo lógico es que la tasa de interés disminuye en una economía, ¿verdad? Que tú sientas que la tasa de interés es menor y por lo tanto, al disminuir la tasa de interés, tú tiendes a adquirir mayor deuda. Eso es lo lógico. Pero no lo harás si es que la tasa de interés no baja. Ahí está, por ejemplo, ¿no? De un tiempo a esta parte, perdón, de un tiempo a esta parte, este, ahí está, de un tiempo a esta parte, lo que se ha observado es que dependiendo del desempeño de nuestra economía, la tasa, el BCR manipula la tasa de interés de referencia. Vean ustedes cómo es que han ido manteniendo un control sobre ella al punto en el que se bajó hasta 3,5, luego se ha ido incrementando un poco más, y ahora tenemos nuevamente una tasa de referencia del 3,50 como una forma de incentivar aquí en la economía, ¿cierto? Esa primera tasa es la que las instituciones financieras este, la mantienen, la guardan mucho y con ellas calculan. ¿Eso qué significa? Que cuando la tasa de interés de referencia es menor, la demanda agregada tiende a aumentar. Por el contrario, cuando la tasa de interés es mucho mayor, pues hablamos de que la actividad económica disminuye o cesa en una economía. Bien, hasta aquí, jóvenes estudiantes, nuestra sesión. Sean ustedes bienvenidos a, a una de las últimas sesiones, no sin antes hacerles recuerdo seguir repasando nuestros materiales de sesión y revisar las actividades que en ella se definen.